¿Y si quizás estamos haciendo todo mal? ¿Y si quizás nos estamos desgastando infructuosamente y tan solo debemos hacer lo contrario? El Tao nunca actúa, y sin embargo, hace todas las cosas. Si los reyes y varones se atuvieran al Tao, el mundo se reformaría por sí solo. Si una vez reformado apareciera el deseo de obrar, habría que contenerlo con la simplicidad original sin nombre. La simplicidad original sin nombre carece de deseos. La ausencia de deseos produce el reposo, y el mundo se pacifica por sí solo. Damas y caballeros, sean nuevamente bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de La Pajarilla Podcast. Y en esta ocasión vamos a hablar del Wu Wei, o el principio de la no acción, o el principio de la no interferencia. Según la filosofía taoísta, este es el camino que nosotros debemos adoptar para poder hacer las cosas de la manera correcta, sin dañar su balance y mantener la armonía de las cosas. Todo debe hacerse de forma tal que se lleve a cabo el no actuar. Sin embargo, es importantísimo aclarar lo siguiente: el no actuar no significa no hacer nada, simplemente significa el no intervenir, el no estar ahí, el no forzar las cosas, porque esto lo que llevaría es a un tipo de desbalance o desequilibrio de las cosas, lo cual llevaría a que perdiesen su armonía. El ejemplo más sencillo del Wu Wei en la naturaleza es el de las plantas. Ellas para crecer no se esfuerzan, ellas simplemente crecen y punto. Es algo perfectamente natural en ellas. Y en nosotros también se puede llevar a cabo ese tipo de crecimiento en todos los ámbitos, en el ámbito personal, conyugal, social, profesional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo es esto posible si siempre nos han dicho que para poder nosotros crecer y lograr vainas en la vida, nosotros debemos esforzarnos, debemos pisar fuerte, debemos hacernos notar para poder tener una oportunidad para poder precisamente eso, mejorar nuestra vida? Es difícil intentar concebir este tipo de filosofía a nuestra mente occidental, sin embargo, lo intentaré. La naturaleza por sí sola ha buscado crecer y evolucionar. De lo contrario, las especies, ya sea de animales o plantas, si no lo hiciesen, perecerían. Por ello, nosotros vemos a cierto tipo de plantas o cierto tipo de especies animales en unas condiciones específicas y allí ellas logran sobrevivir. Sin embargo, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros tomamos una planta de clima frío y la movemos a un lugar donde el clima es cálido? La respuesta es que esta planta probablemente muera porque no va a tener el tiempo suficiente para poderse adaptar al nuevo sistema o al nuevo entorno en el cual se encuentra. Y es por eso, por ese acto, por esa acción de tomar la planta del clima frío y moverla a un clima cálido, que hemos condenado a ese ser vivo prácticamente a la muerte. Porque nosotros hemos acabado de alterar su balance o hemos alterado prácticamente su equilibrio. Sin embargo, para nadie es un secreto que la naturaleza puede autorregularse por sí sola. Y siempre nos lo ha demostrado, en el pasado lo hizo muchas veces, llegaron muchas cosas y esta pudo salir adelante. Lo ha hecho y lo sigue haciendo y nos lo demostró, por ejemplo, durante la pandemia, que mientras todas las personas estaban en sus casas y nadie salía y nadie jodía lo que estaba pasando, los animales empezaban a retornar, las aguas se hacían cada vez más limpias y la naturaleza volvía a tomar ese tipo de sanación. Y también es muy probable que lo siga haciendo en el futuro cuando el ser humano tal vez ya no exista, que es lo más probable. Y así básicamente funciona el principio de la no acción en la naturaleza. Pero ahora surge la pregunta, ¿yo cómo puedo aplicar ese principio a mi vida personal? Por ejemplo, el que actúa fracasa, el que se aferra a algo lo pierde, el sabio no actúa y por eso no fracasa, no se aferra a nada y por eso nada pierde. Los asuntos de los hombres a menudo fracasan cuando están a punto de culminar. Si se es tan cuidadoso al final como al principio, se evita el fracaso. El actuar nos lleva a nosotros a forzar las cosas. Y cuando nosotros intentamos forzar las cosas, estas cosas no se van a dar de forma natural, y cuando no se van a dar de forma natural, por lo general tienden a fracasar. Sin embargo, es necesario pasar por ese estado de acción para poder llegar a ese estado de no acción. ¿Me explico? Imaginémonos a un principiante al volante. Al principio esta persona es una hueva manejando. O sea, es una persona que está tensionada, está nerviosa porque apenas está empezando. No obstante, con el paso del tiempo, esta persona tiene más soltura, se relaja un poco más y conduce muchísimo mejor de cómo lo hacía al principio. Otro ejemplo muy interesante que vamos a ver es el siguiente. Imaginémonos que un hombre quiere ligar y ha practicado tanto
porque se le hace perfectamente natural. Y es muy probable, a pesar de que no sea muy simpático, de que logre su cometido, logre lo que se ha propuesto. ¿Y por qué? Porque de tanto hacerlo se le ha hecho bastante natural. Se ve que no está forzando las cosas, se ve que está incluso confiado en sí mismo y que es perfectamente normal para él hacer eso. Ahora, miremos la contraparte. Veamos al hombre que actúa. Tenemos aquí un individuo que es inexperto o que no ha querido aprender. ¿Qué pasa con este individuo? Este individuo está pensando qué hacer. Por ejemplo, de qué le voy a hablar, mire qué está haciendo, qué señales me está dando. Está como tan pendiente de todo y quiere hacer de todo, que empieza a tensionarse, empieza a ponerse nervioso, empieza a verse poco natural y, como dicen por ahí, empieza a mostrar el hambre. Y por tanto, esta persona muy probablemente no va a tener éxito en eso que se ha propuesto. Y es muy probable que la mujer le diga: papito, váyase de acá. La no acción también aplica a no forzar las cosas. Y vamos a ver por ese mismo ejemplo. Imaginémonos a un man que está encacorrado con una vieja. Está encacorrado con la fémina y lo que se le ocurre hacer, por así decirlo, es empezar a buscarla, empezar a llamarla, empezar a escribirle, empezar a hacer, mejor dicho, cualquier cantidad de cosas. Va a llegar un punto que realmente es demasiado rápido, que se llega a ese punto donde esta mujer se cansa. Y prácticamente lo que quiere ese man, que por ejemplo es tener una relación con esa mujer, no lo va a lograr. Porque precisamente está ahí como muy intenso, está como que intentando forzar las cosas. Caso contrario de aquella persona, que aunque puede que le guste a esa persona, sí, está pues también, por así decirlo, encacorrado, pero solamente lo dijo, lo exteriorizó, pero siguió con su vida normal. Sigue con ese estado, por así decirlo, de balance o de equilibrio. Se mantiene haciendo sus cosas, o sea, se mantiene como muy estable. Esa persona incluso resulta ser mucho más atractiva. Y por eso es más probable que este tipo de personas sea el que logre ese tipo de cometido. Y aunque esto se ve mucho en casos de seducción y todo el cuento, realmente es perfectamente natural este comportamiento. Este comportamiento ya estaba en la naturaleza. Y por ejemplo, en nosotros el actuar, el querer forzar las cosas va en contra de esa naturaleza y por eso es que se fracasa. Esa es la realidad. Incluso hay libros de psicología donde se busca explicar todo ese complejo sistema psicológico que tienen las mujeres y todo ese trabajo en términos de escala evolutiva que nos han llevado hasta este punto, que explican el por qué hay ciertas preferencias. Por eso se dice que nosotros no debemos forzar las cosas, sino simplemente actuar de forma natural, y en este caso esa es la forma natural. La forma en la cual, por ejemplo, el hombre puede ser más atractivo y puede despertar el interés en una mujer. Pero bueno, ese es un tema de muchos otros. En eso básicamente radica la no acción, en no intentar forzar las cosas. Ahora miren lo siguiente. Lao Tse nos ha dicho que no se va a fracasar si nosotros aplicamos este principio. Sin embargo, nosotros no vamos a estar exentos de cometer errores. Eso es perfectamente normal y natural, incluso cuando se lleva a cabo este principio. Por ejemplo, miremos a un bebé. Un bebé ya cuando ha crecido un poquito y cuando ya intenta empezar a caminar, él en determinado tiempo va a intentarlo. Yo no puedo forzar al bebé a que camine antes o camine después. Él va a caminar en el momento en que quiera hacerlo. Y por eso de la nada nosotros, por ejemplo, si tuvieron hermanos pequeños o si alguno que me está viendo tiene hijos, de la nada vio que el niño se paró. Y todo eso fue una parafernalia, una alegría, porque el niño, por así decirlo, en ese momento sabía que tenía que empezar a intentar caminar. Así es la naturaleza, no se forzó y el niño ya lo está haciendo. Pero eventualmente se va a caer porque va a intentar caminar y él no sabe hacerlo. Lo bonito es que cuando él se cae y tal vez se pegue un totazo y tal vez llore, va a intentarlo otra vez. Al punto de que ya luego va a empezar a caminar, así como dando tumbos. Y básicamente le está siguiendo lo que es la naturaleza. Realiza la no acción. Esfuérzate en el no esfuerzo. Saboréalo sin sabor. Considera grande lo pequeño y pequeño lo grande. Corresponde al odio con virtud. La naturaleza nos ha dado algo para nosotros esforzarnos y así alcanzar el no esfuerzo. ¿Qué puede ser eso? Los hábitos. Nosotros debemos intentar ejecutar hábitos que involucren esas actividades en las cuales nosotros queremos mejorar. Claro, esto va a requerir un trabajo fuerte, va a requerir energía de nosotros y nosotros nos vamos a equivocar, vamos a fallar una y mil veces de ser necesario. Pero con el tiempo, este trabajo se va a hacer cada vez más sencillo, cada vez más fácil y va a requerir menos esfuerzo de nosotros. Ese es el esfuerzo que habla el Wu Wei. Ese es el esfuerzo que aplica el Tao.
Porque cuando nosotros hacemos una actividad repetidas veces, la hacemos tanto que la llegamos a ejecutar casi que con maestría. Se hace perfectamente fácil y se ve fácil. Vemos a personas increíblemente habilidosas que han practicado su arte o su oficio una y mil veces, que hacen verlo tan fácil y tan sencillo, pero realmente para llegar a eso tuvieron que practicar y practicar. Y cuando uno les pregunta cómo lo han logrado, simplemente le dicen lo hago y punto. Le sale tan natural y le sale sin esfuerzo, que eso es el Wu-Wei, eso es la no acción. Pero para llegar a la no acción se necesita practicar. Y para llegar a ese estado de no esfuerzo se necesita precisamente esforzarse y trabajar en eso que nos ha dado la naturaleza, el forjar hábitos. Y es por los hábitos que nosotros realmente llegamos a alcanzar las grandes cosas, porque el sabio es una persona que está trabajando en sí mismo. Por eso aquí nosotros vamos a poner de manifiesto que eso de no acción no significa hacer nada, sino simplemente significa no forzar las cosas. Simplemente es darles el tiempo que requieran para que se puedan desarrollar de la mejor manera. Por eso, básicamente lo que nos dice el taoísmo es que nosotros debemos tener esa mentalidad. Ese estado del Wu-Wei realmente es un tipo de mentalidad donde lo que busca es que nosotros nos centremos en nosotros mismos. Busquemos mejorar nuestras habilidades y nuestras virtudes. Y cuando estas con el tiempo vayan refinándose y se van haciendo cada vez más grandes y salgan sin esfuerzo, es cuando nosotros vamos a poder lograr hacer grandes cosas. Por eso es que, por ejemplo, un atleta entrena tanto, para que su competencia sea una vaina relajada, para que lo duro realmente sea el entrenamiento, para que esos estados de máximos donde esta persona llega a demostrar todo su potencial simplemente sea algo que sale porque sí, porque ha entrenado tanto para llegar a ese punto. Por ejemplo, un científico eventualmente va a lograr alcanzar ese estado o ese tipo de, por así decirlo, reconocimiento, si se quiere decir, en términos de investigación, si esta persona se dedica a hacer eso, a investigar, a trabajar, a indagar y hacer las cosas como lo requiere su campo. Pero esto tan solo lo sabrá cuando esta persona se llegue a involucrar con lo que tiene que hacer. Porque yo le puedo decir, mira, tienes que hacer esto, esto y esto, pero realmente es hasta que uno lo hace que se empieza a dar cuenta de lo que realmente necesita. O por ejemplo un vendedor al principio no es que vaya a vender mucho, pero con el tiempo y con la práctica va a poder vender lo que sea, porque se empieza a involucrar, empieza a ver las cosas y empieza a hacérsele todo tan fácil y tan natural que sabe cuáles son las necesidades de sus clientes y por eso lo aplica. Sin embargo, para poder alcanzar este estado es necesaria la práctica. Y lo que dice aquí es importante. La gente cree que el taoísmo es una filosofía de no esfuerzo, y aquí mismo lo dice, esfuérzate en el no esfuerzo. Pero ¿cuál es ese no esfuerzo? Es sencillamente ese, los hábitos. Por eso es importante enfocarnos en lo que es el desarrollo de la habilidad y no en el acto como tal. Porque cuando nos enfocamos en el desarrollo de la habilidad, nosotros tendemos a mirar hacia nosotros mismos. Pero cuando nos enfocamos en el acto, lo que nosotros queremos hacer es exteriorizar y querer controlar lo que hay afuera, lo cual prácticamente resulta imposible la mayoría de las veces. Y podría hablar en términos de neurociencia de lo que realmente pasa en el cerebro cuando ocurre esto de los hábitos, que si realmente quieren que haga un episodio sobre este tema que realmente es interesantísimo, pueden escribirlo y miramos a ver y lo consideramos para poderlo trabajar. Ahora, aquí di unos ejemplos, pero realmente muchísimos. Si nosotros nos ponemos a pensar, cada cosa tiene un ejemplo y en cada cosa se puede aplicar el Wu-Wei y puede llevarse todo a buen término. Y por lo que he descrito hasta acá, creo que nosotros podemos entender muy bien la siguiente frase. Yo no temo al hombre que ha lanzado 10.000 patadas diferentes. Yo temo al hombre que ha lanzado una patada 10.000 veces. Bruce Lee. Práctica, habilidad, repetición. Eso es el Wu-Wei o el principio de la no acción. Y bueno, ¿por qué referencio a Bruce Lee? Bueno, Bruce Lee, aparte de darse en la jeta, hacer películas y ser actor, él también estudió filosofía. Y mucha de la filosofía que él llega a profesar y él aplicó en sus artes marciales fue esta, el taoísmo. Así que espero que se haya aclarado un poquitico lo que es esto de la no acción, que lo podamos entender, porque es que nosotros en Occidente pensamos de una manera un poquitín diferente y abrir nuestra mente a otro tipo de pensamientos resulta a veces ser un poco complicado. Con esta premisa nosotros hablaremos en los próximos episodios de lo que es fluir. ¿Qué es fluir? Es dejarse llevar con la corriente, pero realmente ¿qué significa? Porque esto requiere un cierto tipo de trabajo y la gente cree que tiene una connotación de no hacer nada tampoco, y realmente no es eso. Realmente es otro tipo de trabajo para tener un crecimiento personal.
Les recuerdo que pueden suscribirse, activar la campana, comentar y darle like para estar pendientes del nuevo contenido que va surgiendo con el tiempo. De ustedes se despide Andrés Luis, así que nada. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.